México, 16 de febrero de 2026. Hoy, el análisis se centra en varios decretos que avanzan la construcción del Tren Maya a través de expropiaciones. También el inicio de una investigación comercial muy importante sobre la importación de acero. Y bueno, nuevas reglas para medir el impacto social de proyectos energéticos, una circular anticorrupción con nombre y apellido y, por supuesto, decisiones clave del Poder Judicial. De acuerdo, vamos a desglosar esto. Lo primero que salta a la vista son, pues, múltiples decretos de la Presidencia de la República, todos firmados por la presidenta Claudia Sheinbaum Bro. Y el tema central es uno, la expropiación de terrenos ejidales por causa de utilidad pública. Todo a favor de la empresa Tren Maya S.A.de.C.V. Estamos hablando de superficies muy específicas en ejidos de Quintana Roo, como Santa Elena, Juan Sarabia, también en Yucatán, el ejido Ticuchech, y en Campeche, División del Norte. Sí, y lo que es fascinante aquí es el mecanismo legal, ¿no? La causa de utilidad pública. Es, digamos, la herramienta constitucional que le permite al Estado priorizar un proyecto de infraestructura nacional por sobre la propiedad comunal o la privada. Y fíjate que los decretos son sumamente detallados. Incluyen coordenadas, polígonos precisos. Esto muestra la formalidad del proceso. No es una decisión abstracta. No. Es la afectación de hectáreas muy concretas para un proyecto que a todas luces sigue siendo una prioridad. Claro. Y justo cuando parece que todo es para impulsar el proyecto, aparece un aviso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que, a primera vista parece contradictorio. Anuncia la terminación de un título de asignación que se había otorgado a Fonatur Tren Maya. ¿Cómo se entiende esto? Ese es un detalle clave. Hay que notar la diferencia en los nombres. Las expropiaciones son a favor de Tren Maya S.A.de.C.V., mientras que el título que se termina era de Fonatur Tren Maya. Esto refleja un cambio en la administración del proyecto. Pasa de Fonatur, que es el Fondo de Fomento al Turismo, a una empresa de participación estatal mayoritaria. Probablemente con control militar, que es una tendencia que hemos visto consolidarse, ¿no? Ah, claro. Entonces, no es una cancelación del proyecto, es un cambio de manos en su control y ejecución. Ya veo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pasamos de la tierra a la industria. Con una resolución de la Secretaría de Economía, se declara formalmente el inicio de una investigación por prácticas desleales de comercio internacional, específicamente antidumping, contra las importaciones de aceros laminados en frío que vienen de Estados Unidos, Malasia y China. Y ojo, no solo antidumping, sino también una investigación antisubvención o antisubsidios, específicamente para el acero de Estados Unidos. Para entenderlo de forma sencilla, una empresa nacional, en este caso Ternium, le está pidiendo al gobierno que investigue si estos países están vendiendo su acero en México a un precio artificialmente bajo. Eso es dumping. Ajá. O si sus gobiernos les están dando ayudas indebidas que les permiten competir con ventaja. Esos son los subsidios. El periodo que se investiga es de abril de 2024 a marzo de 2025. La resolución menciona que se requirió información a otras empresas siderúrgicas mexicanas, como Altos Hornos de México y TIA 2000, e incluso a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. Me llama la atención que AHMS no respondió al requerimiento. Y eso nos muestra la seriedad del proceso. La autoridad necesita establecer si el daño a la industria nacional es real. La investigación se basa en pruebas muy específicas. Por ejemplo, referencias de precios de consultoras como Platts, análisis de programas de subsidios en Estados Unidos. Mencionan incluso una base de datos de una ONG llamada Good Jobs First. También se citan informes de la Comisión Europea sobre el rol de las empresas estatales en la economía de China, argumentando que no operan en condiciones de libre mercado. O sea, es una disputa comercial con un sustento técnico muy denso. Ahora, ¿qué significa todo esto en la operación diaria del gobierno y la justicia? La Secretaría de Energía emite nuevas disposiciones sobre la manifestación de impacto social para el sector. Suena muy técnico, la verdad. Sí, suena técnico, pero su implicación es muy práctica. Básicamente, obliga a cualquier empresa que quiera desarrollar un proyecto energético a realizar un estudio previo. Un estudio sobre cómo afectará a las comunidades, su patrimonio cultural, su actividad económica, el paisaje, todo. Claro.
y se deben proponer medidas de prevención o mitigación. Es un intento de, regular y anticipar los conflictos sociales antes de que ocurran, en lugar de solo reaccionar a ellos. Y de lo preventivo pasamos a lo reactivo, o más bien a lo punitivo. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emite una circular muy directa. Se le ordena a toda la Administración Pública Federal, a las empresas del Estado e incluso a los gobiernos estatales y municipales que se abstengan de celebrar contratos con la empresa Equipos Médicos Vizcarra S.A. Así de claro. Ese es un instrumento muy poderoso. Sin entrar en los detalles del caso, una circular de este tipo es una de las sanciones administrativas más severas para un proveedor del gobierno. Le cierra el mercado público por completo y envía una señal muy fuerte a otros contratistas sobre las consecuencias de incumplir las normativas. Mientras tanto, en el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tiene movimientos importantes. Por un lado, aplaza el dictado de resoluciones sobre amparos contra la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Sí, y esto sugiere que la Corte está acumulando todos los casos relacionados para emitir un fallo consolidado, un fallo de gran alcance sobre una ley que ha sido, muy controvertida. Es una pausa estratégica, entonces. Exacto, una pausa estratégica. Pero, por otro lado, la Corte ya emitió una sentencia en una acción de inconstitucionalidad. Era sobre leyes de Hacienda de 2 municipios de Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez. El tema era si los cobros por búsqueda y reproducción de información pública eran constitucionales, y la Corte invalidó algunas de estas normas, protegiendo el derecho de acceso a la información frente a cobros que consideró desproporcionados. Y para cerrar, el Diario Oficial también nos da el pulso del día a día, ¿no? El Banco de México publica el tipo de cambio y las tasas de interés interbancarias. El INEGI, datos del índice de precios al consumidor. Y luego está la sección de avisos, que es un mundo en sí mismo. Edictos judiciales para emplazar a personas en juicios de amparo, convocatorias, avisos de tribunales. Vaya, es el recordatorio de que la maquinaria legal y administrativa del país nunca se detiene. Entonces, ¿qué nos dice este conjunto de publicaciones? Vemos a un gobierno que avanza con sus megaproyectos a través de expropiaciones y al mismo tiempo defiende a su industria del acero en el escenario global. Y en paralelo, se publican reglas para proteger a las comunidades de futuros proyectos energéticos y se sanciona la corrupción de forma directa. Si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es un Estado con múltiples facetas, a veces en aparente contradicción, ¿no? Ajá. Impulsa con fuerza sus prioridades económicas y de infraestructura, pero también responde a las demandas de regulación, de transparencia y de justicia. El Diario Oficial no es solo una lista de trámites, vaya, es el escenario donde se formalizan estas tensiones y estos equilibrios que definen el rumbo del país. Y al observar la formalidad de estos decretos y resoluciones, desde la expropiación de un terreno hasta una investigación comercial, vale la pena reflexionar sobre el equilibrio entre la velocidad que exigen los grandes proyectos nacionales y la deliberación detallada que requieren los derechos individuales y la competencia justa. La pregunta es, ¿dónde se encuentra ese punto de equilibrio? Y sobre todo, ¿quién lo define?